Bien, vamos a orar para iniciar el tiempo de la palabra. Señor, te doy gracias por este día, gracias porque es el día en que nos ponemos en comunión para buscarte, para adorarte y para recibir también tu mensaje, tu consejo. Queremos pedirte que tu Espíritu Santo esté con nosotros, que tu Espíritu Santo me guíe, que tu Espíritu Santo me lleve a decir cada palabra, cada idea, cada punto que tú quieres que el día de hoy sea visto y a través del cual podamos ser enseñados. Y que tú, Jesús, puedas llevarte toda la honra y toda la gloria por siempre. Amén y amén. Bien, el día de hoy he titulado al sermón del día de hoy es Mi casa es tu casa. Y más que título de sermón, yo sé que parece eslogan, pero no es eslogan de Familia Escogida PDC. Nuestro eslogan es una familia para tu familia. Mi casa es tu casa es el sermón del día de hoy. Yo me ponía a pensar al estar haciendo la predicación, lo bonito que es cuando conoces, y no me vas a dejar mentir, personas hospitalarias. Aquí en la iglesia abundan, gracias a Dios. Sí, ahorita, por ejemplo, los hogares de fe es hospitalidad y hay gente que tiene ese don de parte de Dios. Es un regalo de parte de Dios. Aquí tengo unos enfrente, Arturo y Claudia. Siempre bien hospitalarios y es bien cómodo. Si no has ido, ve a la casa de Arturo y Claudia. Es bien cómoda la casa de Arturo y Claudia. Es padre, te hacen sentir en casa. Hemos en la iglesia, y a veces nos pasamos de concha. Tenemos 2 terrazas en la iglesia. Fíjate qué lujo nos damos. Una está aquí a la vuelta, la casa de los Martínez, y tenemos la de los Camarero en el Pedregal, que ya son sucursales casi de la iglesia. Qué bonito es eso, qué bonito es cuando hay una casa así, y solo por mencionar una, la verdad que la mayoría de los hogares de esta congregación son así. Qué bonito es sentirte en casa, qué bonito es decir, ay, me siento a gusto, sin poses, puedo disfrutar de un café, puedo disfrutar de la jamaiquita de Claudia y Arturo. ¿Quién no ha disfrutado de la jamaica de Claudia y Arturo? Qué padre es esto. Qué padre es sentirte en casa. Y yo te quiero hablar el día de hoy de una familia muy ejemplar que está en el Antiguo Testamento. Una familia hospitalaria. Una familia que tuvo a bien abrir su hogar. Una familia que tuvo a bien abrir su corazón para poder recibir una visita sumamente especial. Recibieron la presencia de Dios. Yo te quiero pedir que me acompañes al libro de Segunda de Samuel capítulo 6. Vamos a leer del 6 al 7 y luego nos saltamos del 9 al 11. Dice, al llegar a la parcela de Nacón, los bueyes tropezaron, pero Usa, extendiendo la mano, sostuvo el arca de Dios. Entonces la ira del Señor se encendió contra Usa por su atrevimiento y lo hirió de muerte ahí mismo. De modo que Usa cayó fulminado junto al arca. Aquel día David se sintió temeroso del Señor y exclamó, es mejor que no me lleve el arca del Señor. Y como ya no quería llevarse el arca del Señor a la ciudad de David, ordenó que la trasladaran a la casa de Obed-Edom, oriundo de Gat. Fue así como el arca del Señor permaneció 3 meses en la casa de Obed-Edom, y el Señor lo bendijo a él y a toda su familia. Yo te quiero dar un poquito de contexto. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Ayer hablamos algo de esto ahí con los jóvenes. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Está David recuperando el arca del pacto. ¿Qué era el arca del pacto? Muchos ya lo saben, para los que no, era el lugar en donde habitaba la presencia de Dios en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento. Era lo más sagrado de todos los artículos o de todas las cosas, utensilios o muebles que estaban en el tabernáculo de reunión de Dios con su pueblo. Habían pasado muchos años del tiempo del tabernáculo e incluso antes de que gobernara Saúl en Israel, cuando todavía no había reyes en Israel, el pueblo de Israel pierde en una batalla el arca del pacto. El arca del pacto quedó, se estima, alrededor de más de 40 años, no sabemos exactamente cuánto, perdida sin estar en Israel. Cuando David es nombrado rey de Israel, se propone en su corazón recuperar el arca del pacto y manda gente y él va también a recuperar el arca del pacto. Cuando llegan a donde estaba el arca del pacto había sido abandonada en la casa o en la familia o con la familia
de un hombre llamado Abinadab. ¿Sí? No había apellidos, así que por cuestión de practicidad vamos a llamarle la familia de Abinadab o la casa Abinadab. ¿Sí? Vamos a decirle de esa manera. Y en la casa o la familia de Abinadab, dice la palabra que tuvo por mucho tiempo, y ahorita lo vamos a ver, el arca del pacto guardada. Pero más que guardada, la Biblia nos da señuelos o nos da a entender que el arca estuvo abandonada, que el arca estuvo sin uso, que la presencia de Dios no fue ministrada, siendo que Abinadab era levita y como levita podía ministrar la presencia de Dios, podía ministrar delante del arca del pacto. Cuando David propone en su corazón recuperemos el arca, se da estos versículos que leímos ahorita. Cuando David va por el arca, nos cuenta esta historia y comete un error muy grande. Para empezar, en la ley de Moisés decía que el arca del pacto no podía ser trasladada, sino de otra manera que fuera sobre los hombros de los levitas. Tenía varas el arca que pasaban como por unas argollas, y entonces los levitas cargaban el arca y era la manera de que era trasladada. Pero David en su emoción, David en su ímpetu de recuperar el arca para su gobierno, para su pueblo, comete un grave error. Manda que la pongan sobre unos bueyes. Y entonces el arca venía sobre el lomo de los bueyes y no sobre los levitas. Dice esta historia que entonces uno de los bueyes tropieza y el arca se tambalea toda. Y como reacción hay un hombre que se llama Usa, hijo de Abinadab. ¿Te acuerdas de Abinadab? En donde estuvo el arca alrededor de 20 años. Entonces Usa, que venía ahí, que era levita, que debía de saber los protocolos del traslado del arca, hace esto. Tratar de detener el arca. El arca no podía ser tocada. Para eso tenía esas varas. Para eso le habían puesto, por órdenes de Dios, esas tipo argollas, esos tipo aros donde las varas iban a atravesar y iban a ser cargadas. Iba a ser cargada. Y en su reflejo, en su instinto, pero sobre todo, iglesia, en su desconocimiento, Usa trata de detener el arca y dice la Biblia que muere. Porque el arca no podía ser tocada por nadie. David se asusta y dice el versículo 9 que David sintió temor del Señor y exclamó, es mejor que no me lleve el arca. Ay, nanita, si con tocarla con una buena intención, este hombre cayó muerto, ¿qué cosas nos podrán deparar si no hacemos las cosas correctamente? Y entonces, como no se la quiso llevar a su ciudad, a la ciudad de David, dice la Biblia que ordenó que la trasladaran a casa de Obed-Edom. Y aquí aparece esta segunda familia. Ya tenemos la familia de Abinadab y ahora tenemos la familia Obed-Edom. Obed-Edom family, para los que no saben inglés, es familia Obed-Edom. Ok. Y fue así como el arca del Señor permaneció 3 meses en la casa Obed-Edom, y el Señor lo bendijo a Obed-Edom y bendijo a toda su familia. Ahora, las comparaciones son odiosas, pero ya no existen. Vamos a compararlos, no pasa nada. Vamos a comparar la casa de Abinadab y vamos a comparar la casa de Obed-Edom. Dice 1 Samuel 7, mucho tiempo atrás, nos estamos yendo al tiempo atrás, cuando el arca fue abandonada en casa de Abinadab. Dice 1 Samuel 7:2 que el arca permaneció en Kiriat Yarim durante mucho tiempo. ¿Dónde es eso? En casa de Abinadab. Y pasaron 20 años. 20 años. Y la Biblia no nos dice que la casa de Abinadab haya sido bendecida. Me llama mucho la atención que la casa de Obed-Edom en 3 meses fue bendecida. Pero la casa de Abinadab, no nada más, la Biblia no nos menciona que no recibió bendición o no fue bendecida, sino que uno de los hijos de Abinadab, por un error torpe, murió. ¿Por qué? ¿Cuál fue la diferencia
entre una familia y otra, si las dos albergaron a la presencia de Dios? ¿Por qué una en 3 meses es prosperada y es bendecida? Y ahorita vamos a ver mucho de la bendición sobre la familia Obed-Edom. ¿Y por qué la familia Abinadab no fue bendecida? La familia Obed-Edom, dice en 2 Samuel 6, ya lo leímos, lo estoy repitiendo, que permaneció 3 meses la presencia en la casa de Obed-Edom y el Señor lo bendijo a él y a toda su familia. Se me ocurrían estos puntos, iglesia. La familia de Obed-Edom, de entrada, abrió su casa a la presencia de Dios. Tú me podrás decir, pastor, pero David dice que lo ordenó. Sí, y era el rey. Pero también pudieron, la casa de Obed-Edom, recibir la presencia de Dios de mala gana. A lo mejor lo tuvieron que recibir porque no les quedaba de otra. Pero yo estoy seguro que si la familia Obed-Edom hubiera recibido el arca del pacto, la presencia de Dios, sin haberlo hecho de buena gana, contentos en su corazón, no hubiera dicho que haya sido bendecido Obed y su familia. La casa de Obed-Edom se abrió. Tenía 8 hijos Obed-Edom. Era una familia grande. Nosotros somos, ay chihuahua, dije que no iba a hacer referencias de mi familia, fue la promesa del pastor Moy y mía. Pero no hice pinkies así. Nosotros somos 4 y difícilmente nos ponemos de acuerdo. Es difícil, ¿sí o no? Papás, cuando los hijos empiezan a crecer todavía es más difícil. Es más, qué difícil es cuando sales de aquí y te quieres poner de acuerdo dónde comer. ¿O no, Mollito? Nadie quiere ir a Boston nunca, Chihuahua. Qué difícil es ponerte de acuerdo en esas pequeñas decisiones. Ahora imagínate una familia de 10, y no es el programa, 8 hijos y papá y mamá, Obed y la señora de Obed-Edom, y en una decisión tan trascendental. Ahora, número 2, no tuvieron miedo a la presencia de Dios. El mismo rey David se asustó. Siendo que era un hombre arrojado, un hombre de guerra, un hombre de batallas, para cuando es esta historia de David, David ya había pasado años siendo perseguido por Saúl. ¿Sabes todas las cosas que vivió David para salvarse el pellejo de Saúl? Y aún así vemos a un David que dijo, Nanáis, espérame tantito. Déjame, me la pienso 2 veces. Pero veo una familia de Obed-Edom que se puso de acuerdo y que dijo, va, me la aviento. Veo una familia de Obed-Edom hasta contenta, emocionada de decir, aunque sea tantito, mientras el rey arregla cómo trasladarla hasta su ciudad, pero aunque sea tantito que tengamos la presencia en la casa. No tuvieron miedo. Otro punto muy importante que me llamó la atención. Esa familia, esos 3 meses, supo cuidar de la presencia de Dios. No nos reportan heridos ni muertos. Supieron cuidar de la presencia de Dios. Supieron poner el arca en el área correcta. Supieron moverla de la manera correcta. Supieron ministrar frente al arca de la manera correcta. Como la ley de Moisés marcaba, supieron cuidar de la presencia de Dios. Y te repito, eran 10. ¿Te ha tocado comprar a lo mejor algo en casa, un artículo? Y a lo mejor 1 o 2 son muy cuidadosos, pero los otros 2 no. Y de repente la tele ya no prende o el control está hundido. Porque 2 sí supieron cuidar y otros 2 no. Acá eran 10, pero los 10 supieron cuidar de la presencia de Dios. Otro punto, el número 4. Todos los miembros de esa familia debieron contribuir. Imagínate esto. Obed-Edom junto a su familia, tengo que hablar con ustedes. El rey ha hablado conmigo y nos está pidiendo que el arca del pacto se quede en nuestra casa. Y hay que hacer cambios. ¿Dónde será un buen lugar para ponerla?
Y a lo mejor los hijos dijeron, no, en la sala no, porque está el Play, está el Xbox, ¿y dónde voy a jugar? A lo mejor papá dijo, bueno, tampoco en la pantalla porque hoy juegan los Tigres a las 8 y no voy a poder ver el juego. A lo mejor mamá dijo, ay, no, aquí no. Ya saben cómo son las mamás en general, en general. Ay, no, aquí no, se ve muy feo. Ándale, se vería chida aquí el arca, mira. No. Contribuyeron. A lo mejor 2 hermanos o 3 hermanos, eran un chorro, que compartían, que no compartían habitación, tuvieron que compartirla para que la arca pudiera estar en su recámara. Y a lo mejor uno era muy ordenado y el otro no. Sucede hasta en las mejores familias. Y se peleaban. Ay, mamá, dejó pelos aquí en el cepillo. Es que dejó todo mojado. Tuvieron que contribuir, tuvieron que ponerse de acuerdo, tuvieron que trabajar en equipo, tuvieron que sacrificar cosas en pro de que la presencia de Dios pudiera estar en su casa. Y el último punto que rescato de la familia de Obed-Edom es que tuvieron que hacer cambios rápidos y radicales. Ahorita te acabo de decir que contribuyeron, pero no hubo tiempo de adaptación. El arca no iba a esperar. Bueno, los voy a dejar una semana que me toquen por si se les olvida. No. Si en el primer momento que el arca estuviera ahí la rozaban, iban a caer muertos. Los cambios para adaptar la casa Obed-Edom al arca del pacto tuvieron que ser cambios inmediatos, cambios radicales, hábitos que cambiaban, que tenían que cambiar a la de ya. Si de repente la mamá o el papá también, porque no van a decir que somos machistas, estaba barriendo, trapeando, ¿sí? Tenían que tener más cuidado. No vaya a ser que tocaran el arca. Si los niños entraban y corrían y salían y brincaban, nada más por aquí no. Es que siempre lo he hecho, pues ya no. Ya no se puede porque aquí ahora está algo que es sagrado, que es la presencia de Dios. Cambios radicales, cambios rápidos. Iglesia, creo que no hay mucho que agregar. Le puse este sermón, mi casa es tu casa. Iglesia, ¿qué estamos haciendo para poder decirle a la presencia de Dios, mi casa es tu casa? ¿Qué estamos haciendo como familia, como papá, como mamá, como hijos? O si vives solo, porque yo sé que hay gente que está sola, pero ahí donde vives hay un hogar que puede habitar la presencia de Dios. Pero ahí en donde estás, sea tu familia como la de Obed-Edom de 10, o seas uno solo, o sea nada más 2, ¿qué estamos haciendo para que el Espíritu Santo, que es hoy en día la presencia de Dios, pueda habitar en mi casa 24/7? ¿Qué estamos haciendo? Ahora, déjame te digo algo, en la casa de Abinadab duró 20 años el arca, pero muy probablemente no se manifestó la presencia de Dios. Muy probablemente en nuestra casa tenemos ahí en el buró nuestra Biblia, pero no se manifiesta la presencia de Dios. Muy probablemente en nuestra semana tenemos asistir a la iglesia 2-3 veces, pero no se manifiesta la presencia de Dios. A mí el Señor, el Espíritu Santo me hablaba muy fuerte y me hablaba a mi familia, y creo que el día de hoy el primer predicado voy a ser yo. Muy fuerte en cambios radicales que tengo que hacer en mi casa para que la presencia de Dios esté 24/7. Cambios sin tiempo de adaptación, cambios que tienen que hacerse efectivos a partir de ya, para que pueda estar la presencia de Dios. Yo quiero una casa como la de Obed-Edom, que en 3 meses se sientan los cambios, que en 3 meses podamos ver la bendición de Dios. Yo no quiero una casa, y que tal vez lo he sido, o tal vez tu casa lo ha sido, como la de Abinadab, que ya llevaba 20 años y la palabra jamás dice que fue bendecida. El ser cristiano
El tener una Biblia, iglesia, el asistir aquí puntualmente, el ser regular, el traer tu diezmo al alfolí, no te asegura la manifestación de la presencia de Dios. Porque muchas veces nuestros hábitos, nuestras costumbres, corren a la presencia de Dios de nuestras casas. Isabelita, ¿me ayudas, por favor? No te veo. El día de hoy, con esto quiero concluir. Le quiero hablar a papá y a mamá. Porque aquí en esta historia de la familia Obed-Edom hay una enseñanza tremenda para los que aquí estamos y somos papá, somos padres, aquí hay papás, aquí hay mamás. Debemos de enseñar a nuestros hijos a desear tener la presencia de Dios, cuidarla y propiciarla. Definitivamente que fue Obed-Edom el primer interesado en tener la presencia de Dios. No pudo ser uno de sus hijos. El rey le dio la orden, y dice la Biblia, a Obed-Edom. Papá, mamá, ¿estás agarrando esa instrucción de parte de Dios? Y la estás llevando a la sala de tu casa como muy probablemente lo hizo Obed-Edom. El primero en obedecerla, en desear la presencia, el que los enseñó a cuidar la presencia, ¿quién creen que fue? Obed-Edom, levita. El levita era a quien Dios le había dado el corazón adorador. Papá, mamá, ¿tenemos corazón adorador? ¿Tenemos un corazón dispuesto a agradar a Dios? Estamos enseñando a nuestros hijos con nuestras palabras, pero también con nuestro ejemplo, a procurar la presencia de Dios. Yo les decía ayer a los muchachos, chicos, ¿cómo se propicia? ¿Cómo se procura la presencia de Dios? Yo les decía, ¿qué están oyendo? Porque les aseguro, les decía ayer, que Bad Bunny no propicia la presencia de Dios. Eso te los afirmo. Pero a ti, papá y mamá, ¿qué estamos escuchando? ¿Qué está entrando por nuestros ojos, por nuestros oídos, que son las ventanas al alma, las puertas al alma? ¿Les estamos enseñando a llevar una vida cristiana? Es más, les estamos enseñando a congregarse, a ser fieles en el diezmo, a estar aquí adorando en unidad, a servir en el cuerpo de Cristo. Los estamos enseñando a llevar una vida de comunión en casa. Nos han visto de rodillas, nos ven leer la palabra. Y número 2, dice la palabra de Dios que la descendencia, dicen Crónicas, de Obed-Edom fue una descendencia fuerte. Me llamó mucho la atención. Dije, wow, esto me dice que la presencia de Dios en casa produce descendientes fuertes. Papá, mamá, ¿quieres hijos fuertes? Hijos de carácter fuerte, inamovible, íntegros, hijos de una sola pieza, hijos de un carácter como el de Cristo. Necesitas la presencia de Dios en tu casa. Necesito la presencia de Dios en mi casa para tener hijos fuertes. Le quiero hablar a los espositos y a las espositas, a ambos, a mí como esposo, a mi esposa y a todos los esposos y esposas que están hoy aquí. No corramos la presencia de Dios de nuestra casa. Somos la cabeza del hogar. Y muchas veces, y como te dije, soy el primero en decirlo, por una contestación airada, corremos a la presencia de Dios en nuestras casas. Porque en vez de sembrar la palabra, en vez de sembrar el buen ejemplo,
En vez de sembrar esa semilla que propicia la presencia de Dios, empezamos a sembrar discordia, contienda, ira. Te decía ahorita, yo me echaba a andar mi imaginación. ¿Cómo Obed-Edom y su esposa tuvieron que cuidar la presencia de Dios? Tuvieron que cuidar el arca. Tal vez se emocionaron tanto al ver los cambios que produjo el arca en esos primeros días, que se esmeraron todavía más. Tal vez platicaron, no, ten cuidado, no vaya a ser que el rey venga y nos la quite el arca y la presencia de Dios. Vamos a cuidarla el mayor tiempo posible que esté con nosotros. Hagamos cosas, esposos, esposas, que hagan que la presencia de Dios dure el mayor tiempo en nuestra casa. Procuremos el acuerdo para hospedar la presencia. Definitivamente que cuando Obed llegó con la noticia de que iban a ser los hospedadores de la presencia de Dios, ¿a quién creen que fue la primera con la que tuvo que convencer o llegar a un acuerdo? A la esposa. Hay cosas que nunca cambian. A la esposa. Imagínate que los hospedadores han dicho Qué bonito que llegaron al acuerdo. Qué padre que llegaron al acuerdo, porque si no, esto no estuviera escrito. Qué padre que se pusieron de acuerdo. Esposos, esposas, pongámonos de acuerdo, porque en el acuerdo matrimonial está la presencia de Dios. Los hijos no se me escapan, Si tienes padres que te están enseñando a tener y cuidar la presencia de Dios, muchachos, niños, valoren el aprendizaje. No vas a encontrar en ninguna universidad mejor aprendizaje que este. Valóralo. Si tienes padres que te están llevando, que te están motivando, que te están enseñando a tener comunión con Dios, a llevar una vida justa, una vida piadosa, una vida cristiana, valora esa enseñanza. Valórala y participa. Si no es el caso, no pases de largo el tiempo de aprendizaje en la iglesia, porque Dios en su infinita misericordia te ha dado a ti, muchacho, muchacha, niño, que tal vez no tienes padres que te estén enseñando esto, pero te ha dado la iglesia, que es una familia también, y te está dando aquí la instrucción y el ejemplo para llevar una vida cristiana, para que el día de mañana, cuando tú seas Obed-Edom o una esposa como la de Obed-Edom, puedas propiciar la presencia de Dios en tu casa. Valora ese aprendizaje y no corran tampoco a la presencia de Dios, contribuyan, porque a veces papá y mamá ya nos pusimos de acuerdo y llega el hijo y nos pone en desacuerdo, o la hija. Contribuyan. Contribuye con papá y mamá a procurar la presencia de Dios en la casa. Contribuye dándoles honra, contribuye obedeciendo, contribuye recordando que hay necesidad de tener la presencia de Dios. Contribuye el domingo. Si se está haciendo tarde, vámonos papá, vámonos a la iglesia. Contribuye. Contribuye. Joven, junior, que no sean tus papás los que te tengan que decir, ya es sábado, son las 3, ¿vas a ir o no vas a ir? Papá, desde el viernes en la noche, mañana es mi reunión, tengo que ir. Contribuye a la presencia de Dios. Contribuye, muchacho, muchacha, con lo que ves, contribuye con lo que escuchas, contribuye con tu comportamiento, para que en tu casa esté la presencia de Dios. Y te voy a decir algo. Si tú estás aquí y a lo mejor tu familia no es cristiana, no estás exento de esto. Porque tu ejemplo es el que va a hacer que tu familia vea a Cristo. Porque tal vez la única manera que tienes de que en tu casa conozcan a Jesús es a través de ti. Contribuye a que la presencia de Dios esté en tu casa. Y con esto termino. Familia
y te puse ahí una línea. Ponle tu apellido. Ya no voy a hablar de Abinadab, de la familia de Abinadab, y no voy a hablar de la familia de Obed-Edom. Voy a hablar de mi familia y de tu familia. Tu casa y la mía pueden ser modelos para la gente. Dentro de esta historia, si siguen leyendo, y te voy a invitar a que en casa lo leas, dice que después de los 3 meses, David va por el arca y por fin la lleva a Jerusalén. Pero ¿sabes qué hizo David ahora? Mandó que la cargaran los levitas. Ya no mandó bueyes por ella. Y muy probablemente se lo enseñó Obed-Edom el levita. Muy probablemente David vio que a Obed no le pasó nada, porque en vez de mandar bueyes, mandó a sus hijos a que la cargaran de la manera correcta. Tu casa y mi casa pueden ser modelos de casa llenos de la presencia de Dios para los que están afuera. Podemos enseñarle como Obed a David cómo llevar la presencia de Dios, cómo tener la presencia de Dios. Número 2, el Espíritu Santo quiere vivir en tu casa para llegar a tu entorno. David quería desde un principio llevar el arca a Jerusalén, pero en el primer intento no pudo y tuvo que valerse de la casa de una familia para que la presencia posteriormente llegara a toda la ciudad. ¿Sabes que tu casa y mi casa pueden ser la plataforma para que la presencia de Dios se extienda en nuestro entorno? Tu casa y mi casa pueden desbordar la presencia de Dios y alcanzar a otros. Tenía la presencia que estar en familia Obed-Edom para llegar a todo Israel. Y número 3, el Espíritu Santo quiere vivir en tu casa para bendecirte. No fue un regaño. Era para llegar a esto. Si alguien está interesado en vivir en tu casa, es el Espíritu Santo. Más de lo que a lo mejor ahorita el Espíritu Santo te esté redarguyendo y te esté llevando a decir, sí, yo quiero tenerte, Señor, en mi casa. Él está más interesado en estar en tu casa para bendecirte. Él quiere bendecir tu casa. Él quiere bendecir tu alacena. Él quiere bendecir de donde vienen tus ingresos. Él quiere bendecir tu trabajo. Él quiere bendecir tus planes. Él quiere que tengas hijos y descendencias fuertes en Él. Él quiere hacerlo. Él quiere bendecirte como Obed-Edom. ¿Estamos dispuestos a abrirle la casa? Familia, ¿estamos dispuestos a sentarnos hoy como familia y ponernos de acuerdo como Obed-Edom? ¿Estamos de acuerdo en hacer cambios radicales a partir de hoy? Cambios inmediatos, sin tiempo de adaptación. ¿Estamos dispuestos a modificar la estructura del hogar para que pueda caber el arca del pacto? Que ya no está en un arca la presencia, pero podemos hacer cambios y modificar el hogar para que quepa la presencia del Espíritu Santo. Y le hablo a todos el día de hoy. El Espíritu Santo, más que yo, el Espíritu Santo te está hablando. Y quiero que te vayas con esta palabra. Cambios que no han pasado en años pueden suceder en poco tiempo si la presencia de Dios está en casa. Lo que no pasó en casa de Abinadab en 20 años, pasó en casa de Obed-Edom en 3 meses. Yo sé que el Espíritu Santo está hablando a tu vida y te está hablando y te está recordando ese problemita que traes desde hace años sin resolver, ese problema que ahuyenta la presencia de Dios en tu casa, o ese problema que ni siquiera ha dejado entrar a la presencia de Dios a tu casa. Yo sé que a los matrimonios que estamos aquí, el Espíritu Santo nos está hablando de ese problema en el matrimonio de años que no ha sido resuelto porque no hemos involucrado en la ecuación al Espíritu Santo, a Dios. Ese problema con tus hijos, ese problema que no has podido resolver,
ese problema contigo mismo, ese problema de temperamento, ese problema de mal hábito que no has podido resolver en años. La palabra de hoy nos ha enseñado que si la presencia de Dios está 24/7 en casa, pueden ocurrir cambios en muy breve tiempo que no hayan ocurrido en 20, 30, 15, no sé cuántos años. ¿Lo crees, iglesia? Yo quiero que el día de hoy oremos juntos. Y si tú quieres que la presencia de Dios esté en tu casa, y si tú quieres que se pueda decir de tu casa como se dijo de Obed-Edom, en la casa de, en la familia tal, en tan solo 3 meses, en tan solo un mes, en tan solo 2 meses, en tan solo una semana, han ocurrido cambios que no habían sucedido, y en tan poco tiempo Dios los está bendiciendo. Porque cuando Dios bendice, iglesia, se abren los cielos, y cuando los cielos se abren, ni cosas que ni te imaginaste, cosas que no pensaste, milagros que has estado esperando, empiezan a ocurrir. Es el tiempo de creerle a Dios, y si estás dispuesto a esto, ponte de pie, aunque tu familia no esté aquí. Porque el día de hoy yo quiero pedirte que junto conmigo levantes tu mano y le digas: Señor, mi casa es tu casa. Y no voy a ser un mal anfitrión, no te voy a hacer sentir mal, te voy a hacer sentir bien. Espíritu Santo, no te voy a contristar con mis actitudes. Espíritu Santo, no te vamos a contristar con nuestros desacuerdos. Espíritu Santo, no te vamos a contristar con las cosas que en el hogar se van a oír, se van a ver, con las cosas que se van a practicar. Yo quiero que habites ahí, Espíritu de Dios. Yo quiero que estés ahí. Yo quiero que mi casa sea impactada. Yo quiero que mi casa sea diferente. Yo quiero ver las cosas que tanto he pedido, que tanto he anhelado. Lo que no ha pasado en 20 años, lo que no ha pasado en 10 años, yo quiero que sucedan pronto, Señor. Pero es necesario, iglesia, que también pronto hagamos esos cambios. Cambios radicales, cambios rápidos. Y el Espíritu Santo te los está revelando. No te los voy a decir yo, pero el Espíritu Santo, que conoce lo profundo del corazón de Dios y conoce lo profundo de tus pensamientos, te está diciendo cuáles son los cambios que se necesitan en tu hogar, cuáles son los cambios que se necesitan en tu matrimonio, cuáles son los cambios que se necesitan en tus hijos, cuáles son los cambios, hijos, que se necesitan para con sus padres, para con su actuar, con su vivir. Propiciemos la presencia de Dios en casa. Dile: Señor, aquí está mi mano levantada. Quiero tu presencia. Quiero que mi casa sea la tuya. Quiero hacerte sentir bien. No quiero volverte a correr de mi casa, Señor. Espíritu Santo, quiero que habites con nosotros, que seas parte de la familia, que tengas voz y voto, que dirijas. Quiero que me guíes. Enséñanos a ser esposos que no corran la presencia de Dios de casa. Enseña a las mujeres que están aquí a ser esposas que no corran a la presencia de Dios de casa. Hijos que no corran a la presencia de Dios en casa. Espíritu Santo, convence, trata, quiebra, consuela, abraza a todos los que lo necesitamos. Mira las manos levantadas, Señor. Mira las manos levantadas. Y antes de decir amén, iglesia, de una manera y con una cuestión y consejo muy práctico, que no pasen 24 horas sin que te pongas de acuerdo con tu familia. Si estás solo, ponte de acuerdo con el Espíritu Santo y contigo mismo. Que no pasen 24 horas en que hagas acuerdos, en que no hagas acuerdos de qué van a hacer para propiciar la presencia de Dios. ¿Qué van a hacer para que la presencia esté 24/7?
Que no pasen 24 horas sin que se pongan de acuerdo en hacer cambios bruscos, rápidos, radicales. Aquí está tu iglesia, Señor. Aquí estamos, Señor, tu iglesia.